Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Smart Talk, el podcast de Smart Decision, retomando nuestra segunda temporada y cambiando un poco el formato. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo, tuve la oportunidad de trabajar con él hace bastantes años atrás, un abogado con vocación por la innovación y que hoy día nos viene a contar sobre un emprendimiento, pero para no perder la dinámica del programa, te contaba Marco Antonio que en Smart Talk partimos contando un poco o viendo el lado humano de nuestros invitados. Les pedimos que se presenten, nos cuenten lo que han hecho profesionalmente y para luego ir pasando a lo que nos vienen a contar hoy día, que es muy entretenido, muy interesante. Pero primero que todo, por favor, cuéntanos, ¿quién es Marco Antonio Iglesias? Soy abogado, como dijiste tú. Y antes que nada agradecido de tu invitación, Alejandro, y de volverte a ver después de tanto tiempo como me señalaste. Fue muy grato el periodo en que interactuamos profesionalmente en aquellos años. Y bueno, tengo una cierta edad, que es edad muy cierta ya a esta altura. Soy papá de 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres, todos ya grandes, profesionales, con sus propias vidas. Llevo me va a matar mi señora, pero como 36 años casado por ahí. Y siempre a mí me ha movido mucho, como bien dijiste tú, la innovación, tanto desde el punto de vista de mi propio ejercicio profesional, como también ampliándolo a otros campos que me han motivado siempre a través de los años. Así que es un poco un perfil muy sucinto de quién soy. Oye, bueno, ya de por sí el hecho de ser un abogado con cierta motivación por la innovación es novedoso, digamos, pese a que en los tiempos que corren ya no lo es tanto, pero tú llevas mucho tiempo en esto. Pero cuéntanos un poquito algún dato anecdótico tuyo, algún pasatiempo, hobby que te guste ejercer. Me gusta mucho la música. Sí, escuchar música, no soy bueno para tocar, ni mucho menos, pero siempre algo que a esta altura ya casi no se puede calificar de hobby, pero para mí partió siéndolo, que es la informática, pero desde el punto de vista de ensayo-error, de aprender a desarrollar y cosas así, un poco jugando, y que con los años fue un poco derivando ya en una actividad más formal, y que de alguna manera también creo que permeó a mis hijos, a los 2 hijos hombres, y también me interesa mucho, insisto, un poco más allá del hobby propiamente tal, otro ámbito profesional que es la psicología. Así que me ha llevado a hacer algunos diplomados en esa línea y en ese campo me he desarrollado bastante también, así que un poco polímata, que es el concepto que se está usando hoy día. Oye, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando retomamos contacto, que bueno, siempre de lo que yo te conozco, vi que junto con tu ejercicio profesional como abogado en el ámbito de la salud preferentemente, sí, siempre tuviste ahí emprendimientos con uso de tecnología junto a tus hijos. Me parece súper entretenido. Cuéntanos un poquito, ¿hoy día tú sigues emprendiendo junto a tus hijos? Sí, completamente. De hecho, ya mis 2 hijos, los mayores, que son los informáticos, digamos, propiamente tal, uno ya vive hace unos 6 años, 5, un poco por ahí, en Suiza, es residente en Suiza, Vicente, sí. Y Benja se enamoró de una carioca, una brasileña, se casó y vive muy cerca de Sao Paulo. Y con los 3 trabajamos en proyectos de innovación, cada uno tiene también sus propios proyectos, y en el área de tecnología y actualmente muy fuerte también con la inteligencia artificial. Y ahí me acordé de una anécdota, fíjate que es simpática. El mayor de mis hijos, que ya tiene 34, si no me equivoco, siendo muy niño, con 9 años, recuerdo, para un cumpleaños me pidió un libro de regalo. Entonces fuimos los 2 a una librería cerca de la casa, de estas bien grandes, feria del libro, y él pidió un libro para aprender a programar en Visual Basic, un pergenio, 9 años, y nosotros no se acuerda, estos libros ya desaparecieron un poco, pero eran libros gruesos, caros, etc. Entonces el vendedor, que nos conocía, el vendedor de esta librería, se me acerca y me dice: oiga, señor, este libro no es para su hijo. Y yo dije: no, si él lo quiere, lo llevo. Bueno, y así aprendió de niño, antes de cumplir 10 ya programaba en Visual, es que él ya siguió una carrera en ese sentido.
O sea, de lo que yo los conocí, no sé si fue tu primer emprendimiento con ellos o no, tenían ustedes una aplicación para hacer seguimiento reclamos. ¿Eso lo siguen? Sí, pero no fue la primera. La primera aplicación fue en el contexto yo era socio de un estudio de abogado, éramos 6 ex compañeros de curso, y bueno, de los cuales 4 abogados eran informantes de títulos de operaciones hipotecarias, de banco. Algo muy específico. El problema era que en aquellos tiempos, te estoy hablando muchos años atrás, el uso de la informática era muy básico, correo electrónico, con suerte un poco. En consecuencia, los recursos de personas, que eran 2 secretarias que teníamos, y de espacio en la oficina, lo ocupaban los 4 abogados de títulos, porque llenaban con carpeta, las secretarias estaban prácticamente todo el día atendiendo llamadas de ejecutivos de las plataformas hipotecarias. Y conversando con uno de los colegas, y él sabía que yo ya estaba metido en el tema de internet, estoy hablando principios de los 2000, me dice, oye, ¿y qué pasaría si hiciéramos una plataforma que pudiera ser consultada en pantalla por los ejecutivos de los bancos y así no tener que estar consumiendo tanto tiempo de secretaria y de carpeta, etc.? Esto parece hoy día ya normal, pero en aquellos años era completamente anómalo y me puse a ensayo horror, crear una plataforma. ¿Tú? Yo mismo, directamente, compartido con mi trabajo de abogado. Yo no veía estudio de título, así que no era problema para mí, era como una cosa marginal. Y en poco tiempo desarrollé una aplicación que la puse al servicio de la oficina, todo esto ad honorem, yo no cobraba nada. Bueno, partió de a poquito y estuvo esa aplicación, si no recuerdo mal, como más de 15 años en funcionamiento. No todos los bancos, hay uno que prendió, que fue el grupo de Security, y ellos tuvieron ese programa funcionando, lo que te dije, casi 17 años. Sí. Después, obviamente, tomó el testimonio de mi hijo mayor y él lo empezó a poner esteroides al sistema y mucho más avanzado. Ya, y después, entonces lo que yo conocí fue ya la evolución de toda esta beta automatizadora, digamos, para la gestión de plataformas administrativas. Así es. En realidad ya teníamos como la confianza de aceptar otras cosas o proponer cosas. Y cuando promulgan, empieza ya a regir la ley de deber y derecho los pacientes. Y teniendo yo en la cartera de clientes asesorados, prácticamente todo era en clínica o laboratorio, se me ocurre que había una oportunidad de desarrollar una herramienta que apoyara la gestión de los reclamos que, como bien sabemos, son plazos cortos para contestar. Es toda una gobernanza del reclamo que es muy requiriente de tiempo y de recursos humanos y físicos también. Entonces dije, bueno, y ahí mi hijo mayor, el segundo todavía no entraba mucho en esto, empezó a diseñar una aplicación de una plataforma de administración de reclamos. Y yo la bauticé como el impaciente. Sí, eso que me criticaron mucho al principio, pero ya hoy día todo el mundo lo llama así. Pero a mí, al contrario, a mí me parecía... O sea, era el contexto de la evolución de lo que tradicionalmente se llamaba paciente al empoderamiento del usuario y a la exigencia de sus derechos. A mí me parece, cuando tuve la oportunidad de conocerlo, me pareció muy bien puesto el nombre. Oye, pero además esos fueron como los primeros emprendimientos junto con tus hijos varones. Pero tú me decías que tienes 2 líneas bien diferenciadas de emprendimiento con tus hijos varones y las hijas damas. Sí, mis 2 hijas mujeres, una de 29 y la otra de 26, si no recuerdo mal, 27. Ambas son psicólogas ya recibidas, están haciendo clínica, etc. Y yo hice en la Católica hace unos 10 años atrás un diplomado sobre psicología junguiana, Carl Gustav Jung, que es bien curioso, yo conocí a Carl Gustav Jung, que fue discípulo de Freud, no sé si suena, digamos, a la gente en general, pero vean la película Un método peligroso y van a ver la historia del conflicto al final entre Freud y Jung. Y yo soy de la línea junguiana, del psiquiatra y psicólogo suizo, que falleció el año 61. Y siempre me interesó, y llegué a eso por una cosa muy bizarra.
De chico a mí me gustaba mucho el tema, y todavía, de lo que hoy día se llaman los fenómenos anómalos aéreos o aéreos anómalos, que son lo que nosotros llamábamos los ovnis, digamos. ¿Ya? Y resulta que yo de niño empecé a escribir como un libro con un amigo, un vecino, una cosa así, varias cosas extrañas, pero yo siempre me he atraído por el fenómeno. Y ya de adolescente, ya grande, descubrí que había un personaje con prestigio histórico, que era Carl Gustav Jung, que había escrito un libro sobre esta temática, y me pareció muy extraño. Entonces, recuerdo haberlo leído en verano en la casa de mi abuelo en la playa, me empecé a leer, me lo devoré, y dije, no, este hombre es un genio, porque él ve el tema, el fenómeno, desde una perspectiva eminentemente científica. O sea, y más importante que científica, desde la ciencia de la psicología. Interesantísimo el planteamiento. Y ahí no lo solté más a Jung. Y a los años descubrí que había en la Católica un diplomado en psicología junguiana, que dura un año, intenso, ¿sí? Y lo tomé, lo jugué. Y bueno, fue tanto lo que me tomó este tema y la formación que recibía y que nunca más solté. O sea, desde ese año, o sea, durante los últimos 10 años, estaba montonera cursos, seminarios, otros diplomados, todo relacionado con esto. Y de alguna manera me siento haber incidido a través de las conversaciones en la casa, etc., en la vocación de mis hijas. Ambas son psicólogas. También hicieron el mismo diplomado que hice yo, ambas, cada una en distintos años. Y en ese contexto se nos ocurre, hace un par de años, dar forma a una iniciativa distinta a lo comercial, informático, no mucho menos, se nutre, pero que es la Corporación Centro Sofía. Fue así una idea peregrina, pero que fue tomando forma, después estructura jurídica, y hoy día estamos ya muy embarcados, llevamos casi un año y medio, desarrollando seminarios, jornadas, investigaciones, y se ha ido sumando gente. Ahora justamente, bueno, no sé la fecha en que se va a publicar este podcast, pero este próximo lunes 20 y algo de julio, vamos a dar inicio a una jornada del alma, mapas del alma, en que vamos a abordar la temática humanista, espiritual, desde el mito personal, que es muy junguiano, siguiendo luego por la interpretación de los sueños, por neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras, todo un tema. Después yendo al tercer día, a la tercera jornada, al análisis del arte como canal de creatividad que nos conecta con el inconsciente personal y colectivo, concepto este último que también es propuesto por Carl Gustav Jung, que existe un inconsciente que nos une a todos. Finalizando y después con una actividad también vinculada con el mito personal, que es un concepto tal vez muy largo para explicarlo ahora, pero que es muy interesante de tomarlo en cuenta como herramienta de autoconocimiento. Y en ese contexto es que también formamos entonces con mis hijas esta corporación, Centro Sofía, y con mis hijos la empresa tecnológica, la que hoy en día es una anomalía, pero son libres de hacer sus propias cosas también, no es que yo les haya impuesto nada. No, me parece súper entretenido y felicitaciones ahí por tener un espacio donde puedan compartir con sus hijos. Yo me imagino que va a ser un motivo de orgullo. Oye, pero hoy día, bueno, sin duda tu vida profesional y cómo has desarrollado tu emprendimiento en conjunto con tu hijo es súper entretenido, pero hoy día estamos aquí para conversar de un tema bien específico, tu nuevo emprendimiento, sí, que me parece tremendamente potente, me llamó mucho la atención cuando conversamos. Cuéntanos qué es Código IA, cómo nace y qué es. Código IA Salud es una idea que tuve hace no mucho tiempo atrás, yo diría un par de meses, que surgió de mi interés por básicamente ver el fenómeno, digámoslo así, de la inteligencia artificial y su irrupción tipo tsunami en la vida, en la sociedad, en la cultura, en todos lados. Desde el punto de vista de mi experiencia como profesional jurídico, asesor de clínica, laboratorio, y es muy en relación también con la experiencia de los pacientes, con el mundo de la salud en general. Entonces, la reflexión que me surgió
era básicamente de qué forma la inteligencia artificial va, querámoslo o no, modificar la forma en que se articulan los proyectos institucionales de atención en salud y, más importante que nada, de qué forma en consecuencia esta automatización, que es la que está hoy día ya expresándose con más fuerza en la IA, va a incidir en la relación clínica con los pacientes. Y como siempre me han interesado los temas de la subjetividad desde el punto de vista de la psicología, la ética, la tecnología, dije, bueno, acá hay algo que como esas cosas empecé a darle vuelta. Y tengo que decir también que hace un año y medio atrás, desde la Cámara de Comercio de Santiago, mi gran amigo George Lever, que es el cliente estudio, él decidió organizar una mesa experta sobre inteligencia artificial para el mundo de la empresa, los servicios, etc. Y tuve la suerte y el orgullo de que me invitara. Y estoy ahí en esa mesa participando desde que se creó. Y uno de los tópicos iniciales que tomó como desafío la mesa fue generar un marco de gobernanza para la IA, básicamente en el desarrollo, en la aplicación y evidentemente de una gobernanza, un código de buenas prácticas general puede ser un buen referente, pero no es suficiente, en mi opinión personal, para replicar algo igual en el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que se requiere en gobernanza tecnológica en el ámbito de salud es, insisto, en mi opinión, muchísimo más exigente que en el ámbito del desarrollo de aplicaciones o en el comercio o en cualquier otra industria, digámoslo así. Entonces dije, por ahí hay algo, voy a proponerme primero, dar forma a una idea, aterrizarla en un proyecto concreto, de dar vida a un código de autorregulación para la aplicación de inteligencia artificial en el ámbito de la salud humana, ética, responsable y basada en el paciente. Y así salió el proyecto, insisto, no mucho tiempo atrás, o sea, yo llevo menos de un mes en esto. ¿Y cuál fue mi grata sorpresa? Que prendió como impresionante. O sea, yo creo que tan importante como el contenido es la oportunidad. Uh-huh. Porque evidentemente proyectos pueden haber muchos más, pero es curioso porque estuve buscando también a nivel comparado, a nivel internacional, que otros proyectos similares a este que estamos impulsando ahora existen y no hay. Es decir, si va como va, digamos, captando más y más participantes, espero también sumar al gobierno, digamos, en algún minuto, al poder legislativo, podría ser un referente no solo en Chile, sino paradójicamente ser un proyecto que partió muy minúsculo, pero que tenga proyección incluso internacional. Tú comentabas que esto es un movimiento, o sea, o una iniciativa reciente, ya aproximadamente un mes y que ya ha captado gran interés. ¿El foco básicamente es inteligencia artificial o tecnologías aplicables a salud, Marco Antonio? ¿Inteligencia artificial preferentemente? Sí, ¿por qué? Uh-huh. Porque en definitiva hay dos elementos. Uno, esta revolución tecnológica, a diferencia de todas las anteriores que han existido en la humanidad en los últimos 500 años, nos confronta con algo que tal vez no estábamos preparados, que es que una máquina, dicho así en genérico, nos releve de nuestros aspectos cognitivos. La revolución industrial fue la industrialización, ¿no es cierto? Fuerza física. Luego la revolución del conocimiento, mediados de los años 50, que es la antesala de la Internet, que surge tres décadas después, lo que hizo poner a disposición y administración muy fácil volúmenes gigantescos de información y de acceso a la información y de compartir información. Pero hasta acá, todos los ingenios humanos nunca habían confrontado con uno de los elementos que es lo más esencial del ser humano, que es el aspecto cognitivo.
Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estábamos diciendo con el código de IA Salud? ¿Y por qué la IA solamente dentro del código? Porque, de alguna manera, el incremento en perfección de respuesta que te da la máquina en este minuto puede llegar a superar y hacer completamente prescindible el rol del especialista médico humano, ¿no es cierto? Eso yo lo considero muy peligroso porque si bien puede haber mucha exactitud, por ejemplo, en un diagnóstico, hay aspectos de esa definición diagnóstica o hipótesis diagnóstica que exceden lo meramente técnico. Uh-huh. Está la consideración, la alianza terapéutica, por decir así, médico-paciente. Y por ahora no veo, la verdad, que eso sea reemplazable por una máquina. Y el riesgo en consecuencia que hay que de alguna manera gobernar es que dentro de cualquier proceso de aplicación de tecnología, IA en particular por este aspecto cognitivo, en la relación terapéutica, no releve en ningún caso el rol humano. El physician of the loop, que se llama on the loop, que es en definitiva que en todo proceso siempre la última palabra para sí o para no lo tenga alguien humano. Ahora, visto esto desde el punto de vista jurídico también es súper relevante, porque, por decirlo de alguna manera medio irónica, si se produce un desaguisado, por decirlo así, en chileno, en la relación médico-paciente o institución prestadora y paciente, no va a ser posible echarle la culpa a la IA o a Sam Altman. O sea, alguien tiene que responder de acuerdo a lo que está en la institucionalidad jurídica chilena que regula la relación médico-paciente. Entonces ahí hay un tema que no es poco relevante. Pero lo otro, del punto de vista ya sí que es más técnico, es que la IA lo que está orientada claramente hoy día es a la automatización de procesos. Entonces, si hay una amenaza al aspecto cognitivo humano que puede llegar a ser irrelevante el rol del ser humano en la relación terapéutica, y por otro lado hay un incremento sostenido y exponencial de automatización en todo tipo de procesos, el tema no es si la IA va a entrar con toda la fuerza que está entrando en la relación clínica, sino que el asunto, el desafío es cómo la vamos a gobernar éticamente. Y ese es el sustento del proyecto en definitiva, y de ahí el enganche, la conexión de tanta gente que he visto hasta ahora que están decididas a participar. En lo particular, ¿qué es lo que buscan ustedes hoy día, o tú y los precursores de la iniciativa? Y por otra parte, ¿qué tipo de institución debiese estar interesado por Código IA Salud? ¿Qué es lo que buscamos? Básicamente dar ese marco de referencia de gobernanza que permita servir, por llamarlo poéticamente, de faro orientador, no anticipando la deriva que va a tener, ¿no es cierto?, la tecnología, porque es muy difícil, ni los expertos hoy día se atreverían a decir la inteligencia artificial va a hacer esto de aquí a 3 años, 5, para qué decir a 10. Es imposible, pero sí decir desde ya que sea cual sea la evolución que tenga esta tecnología, hay elementos intransables, como el aspecto humano que te señalaba. En consecuencia, vuelvo, si es de una manera o de otra la explosión futura, esa segunda escala de amplificación de esto, cualquiera que sea esa forma en que se materialice, no hay que perder de vista estos principios. Ese sería básicamente el objetivo tenido a la vista. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál me hiciste. Decía, o sea, lo primero era qué buscaban ustedes, que ya un poco lo aclaraste, sí. Pero yo te decía, ¿qué tipo de empresa o qué tipo de institución debiese poner interés en iniciativas como esta que están buscando qué? Que en definitiva es como tu target, pero visto al revés. ¿Qué empresa debiese interesarse por esta iniciativa? Mira, yo por un asunto más bien de carácter concreto, práctico, estoy tomando contacto y me ha ido bastante bien con todas las empresas más que empresas, instituciones de salud que he tomado contacto hasta ahora, es con aquellas que representan que tienen cierto prestigio, tienen cierto tamaño, que puedan servir de incentivo a que
todo el mercado le ponga atención al proyecto. ¿Te fijas? Y eso no lo voy a ocultar, esa ha sido un poco ha sido la estrategia. Y me veo muy bien con ello. Porque en definitiva también, mientras más bases de servicios tienen, más riesgos tienen. En consecuencia, atender a este fenómeno lo están viendo como una urgencia, ¿ya? Pero creo que el destino natural del proyecto, y tal vez en el breve plazo, es que ampliarlo a todo el mundo, porque sea como médicos, socios, dueños de instituciones de salud, o como pacientes, vamos a estar todos involucrados en las consecuencias de esto. Entonces, evidentemente, para mí, el proyecto tiene un alcance global, nacional. Marco Antonio, y si alguien por ahí nos está escuchando y dice, oye, qué interesante esto que habla Marco Antonio, efectivamente yo me venía cuestionando cómo mantener los aspectos éticos y valóricos que se vienen asociados a la implementación de inteligencia artificial, sobre todo en la industria de la salud. ¿Qué tienen que hacer para ser parte de Código IA Salud? Gracias por la pregunta, porque eso permite que más gente lo conozca. Toda la información del proyecto, con detalle, está publicada en una página web que se llama códigoiasalud.cl o .org. En cualquiera de las dos direcciones URL se llega. Y la forma de participar en este minuto estamos en la etapa de búsqueda de adherentes fundadores. Previmos que el proyecto se debe articular, más bien, el proceso de discusión, de acuerdo y de promulgación, comillas, porque esto no es una ley, es autorregulación, del Código IA Salud, tiene que estar a cargo de una mesa técnica, en la cual deban estar representados, ojalá, diversos actores del ámbito de la salud, prestadores institucionales, prestadores individuales, asociaciones gremiales, instituciones públicas, empresas de tecnología, evidentemente, que le prestan servicios a las clínicas y a los laboratorios, etc. Pero también a universidades y todo. Y tenemos la suerte ya que se han sumado al proyecto de estos distintos ámbitos, rubros. Le agradezco fundamentalmente a MasterKey, que fueron los primeros en ponerle oído a esto y se sumaron los primeros. Red Salud, Laboratorios Bionet, y en el ámbito de apoyo institucional, bueno, está el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que CENIA. El CENIA, que ya se sumó, el Hospital Naval, que por eso nos encontramos hoy día, porque venía de una reunión con ellos. Bueno, y muchos otros que ya están en carpeta por sumarse. ¿Sí? Súper. ¿Van a definir algún número de cupos para los socios fundadores? Sí, para la mesa técnica. Para la mesa técnica, ¿ya? La mesa técnica la hemos considerado en un máximo de 15 personas, o mejor dicho, 15 representantes de instituciones varias, de distintos, no solo clínicas, digamos, como dije, también de la área de tecnología, etc., guardando 5 cupos para instituciones fuera del ámbito clínico propiamente tal, como el CENIA, como el hospital, o públicos, como el Hospital Naval y otros. Sí. Súper, súper. Oye, y interesantísimo, efectivamente. Te iba a preguntar, ¿no hay algún lugar un poco más complejo para haber abordado algo? Y me parece que, bueno, tú hablaste del Physicians in the Loop, yo había escuchado el On the Loop y yo había escuchado el Human on the Loop. El Human, claro, está tomado de ahí. Pero efectivamente es la adaptación al mundo de la salud. De todo pertinente, contingente, pero por cierto muy complejo. Por eso te decía, no había partiste con esto viéndolo con la Cámara de Comercio, ¿me decía? Sí, de Santiago. Oye, desearte el mayor de los éxitos, a tu disposición para poder hacer difusión a lo que se está trabajando. También a propósito, vamos a hacer la difusión en los círculos en donde yo soy parte y bueno, ir articulando los esfuerzos para comunicarlo. Me parece que es del todo, como dije, pertinente y contingente. Así que felicitaciones por la iniciativa. Gracias. ¿Y este en particular lo desarrollas con alguno de tus hijos? No, esta es una iniciativa tuya. Mira, esto es importante decirlo, es buena pregunta porque me permite a mí también contextualizar el sustento jurídico de esto, porque
evidentemente pues una persona y yo los invito, no, está la corporación, Centro Sofía, que claro, es pequeña, somos nosotros, pero en definitiva tiene un gran punto a favor de ella, que es que en razón de las actividades que ya con el centro desarrollamos durante el primer año de nuestra vida, quedó acreditada o acreditado frente al Poder Ejecutivo que desarrollamos actividades de interés público, cultural, ciencia, y el Ministerio de Hacienda nos concedió el beneficio de registrarnos como empresa, como persona jurídica sin fines de lucro en el registro de entidades donatarias. En consecuencia hay un canal como para financiar con beneficio tributario a las empresas que decían hacerlo. Así que está el sustento jurídico así que podría decir que es con mis hijas, digamos. Sí. Oye, y anteriormente te preguntabas si era solo IA, ya yo creo que lo explicaste muy bien, por qué, que efectivamente el foco es IA, pero ¿cómo se integra con otras iniciativas que hay en curso y que van a tocar muy fuerte al mundo de la salud? Bueno, la ley de ciberseguridad y la ley de protección de datos personales, que ya está promulgada, pero que entra en plena vigencia, la actualización entra en plena vigencia en diciembre. ¿Se topan? ¿Se complementan? Yo creo que todos estos ámbitos son complementarios, porque en definitiva, cuando pensamos en protección de datos personales, estamos pensando en sistemas, básicamente, que claro, muchos sistemas de tratamiento de datos personales son humanos, son organizacionales, digamos. Pero hoy en día, cualquier proceso organizacional humano se media a través de tecnología. Y además, con la automatización, es cada día más probable, si no lo es ya en muchos ámbitos, que esos procesos de tratamiento de datos personales sensibles, en particular en el caso de salud, son tratados por también inteligencia artificial. Entonces, son bases comunitarias, totalmente, claro. Oye, Marco Antonio, se me ha pasado, ha sido tremendamente entretenido, bueno, un gusto verte después de tanto tiempo. Y bueno, para ir cerrando, bueno, hemos comentado dónde, yo voy a dejar a todo esto en el minuto que tú mencionas dónde están los datos del código IA Salud. Vamos a dejar ahí los links para que la gente lo pueda ubicar si tiene interés. Pero para cerrar, anticípanos. Alguien que quiere ser parte de esta iniciativa, este movimiento de este código autoimpuesto o autorregulación, ¿qué tienen que...? ¿Hay que pagar alguna membresía? ¿Es un aporte voluntario? Un poco para transparentarlo con quienes han mostrado interés. Sí. Tenemos considerados 3 tipos de participación. Una, que son los adherentes fundadores o adherentes ya con derecho a participar en la mesa o en la asamblea que va a decidir al final el código final que se va a publicar. Y ahí lo que se solicita es, vía ley de donaciones, rentas municipales, una donación de 150 UF a las instituciones que participen, ¿ya? Y esos pero adherentes ya patrocinantes, auspiciadores. Está también la segunda categoría, esto no es por orden de importancia, sino que por clasificación, están los patrocinantes institucionales, que evidentemente por los estatutos jurídicos que regulan no van a estar haciendo donaciones, pero sí aportan con prestigio, con conocimiento, con experiencia, como el CENIA, como el Hospital Naval y otros tantos que ya estamos conversando, y que participan en consecuencia en un rol de patrocinante institucional. Y está también la categoría de colaboradores, o sea, cualquiera que quiera colaborar con el proyecto, medios de comunicación, empresas de seguro, lo que se ocurra. O sea, yo creo que esto es de convocatoria abierta. Perfecto. ¿Bien? Bueno, ya lo saben, si quieren ser parte de Código IA Salud, visiten la página, pueden ver las distintas categorías de apoyo que ha mencionado Marco Antonio y bueno, es una iniciativa que seguramente va a dar mucho que hablar y la invitación es a que antes que las cosas vayan pasando, que nos pongamos de acuerdo en cómo queremos que la IA vaya aplicando al mundo, a un mundo tan sensible y relevante como es la salud. Marco Antonio, muy agradado de tenerte en Viña, de tenerte en mi casa, de volverte a ver después de tanto tiempo. Felicitaciones por tus múltiples iniciativas y particularmente hoy día por Código IA Salud. No sé si quieres mencionar algo al final de este episodio de Smart Talk. Sí, decir tal vez para todos que no hay que tenerle temor a la tecnología, a los cambios que se están produciendo.
Evidentemente estamos viviendo en muchos frentes un momento histórico con altos niveles de incertidumbre, pero esto ha ocurrido varias veces en la historia de la humanidad y si bien hoy día hay temores respecto a qué va a pasar con el trabajo, con la autonomía, mil cosas, la resiliencia del ser humano ha demostrado siempre que estos avances, estas transformaciones tecnológicas siempre son avance evolutivo. Yo me inclino por soy optimista por definición y creo que lo importante entonces no es contener el avance, temerle, sino confrontarlo, mirarlo y decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cómo nos organizamos para que resulte en bienestar y no en lo contrario? Oh, buenísimo. Acojo plenamente el llamado y bueno, las implicancias que esto tiene da para varios capítulos más, pero felicitaciones nuevamente por la iniciativa, desearles mayor de los éxitos. Como dije, encantado de tenerte y muchas gracias por darte el tiempo y pasar por Gracias a ti, Alejandro, además que bueno que el primer capítulo, o sea... retomando, es que esta es la segunda temporada y retomando esta nueva etapa en mi casa. Muy acogedor el lugar, tu casa muy bonita, así que feliz. Muchas gracias, Marco Antonio. Muy buen regreso a Santiago. Gracias. Y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias.